que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por... Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Seis 22 minutos de la mañana del 2 de septiembre de 2022. Sean bienvenidos a los titulares de la mañana de RCR 750M. El clima en Caracas, 22 grados, parcialmente despejado. Lindo amanecer sobre este valle de Guacharacas, Guacamayas, Cristofués y otros tantos pajaritos que suenan. Venezuela es uno de los países con mayor diversidad de aves en el mundo. Los caraqueños tenemos la dicha de que son nuestro despertador natural. Y ya vamos con las informaciones. La primera información es la declaración del señor Víctor Aulart, ex vicepresidente de Finanzas de PDVSA, quien acusó a Rafael Ramírez de liderar una trama de corrupción. Por cierto, hace más de 12 años que empezaron, o más de 15 años que empezaron las acusaciones contra Rafael Ramírez. Él se defendió envolviéndose en la bandera del PSUV y le funcionó durante una buena cantidad de años. Víctor Aulart fue quien firmó en 2012 un contrato de financiamiento a través del cual se desviaron casi $5.000 millones de recursos de la empresa estatal. Sin embargo, aseguró que actuó bajo las órdenes del entonces ministro de Petróleo, dice la nota del Nacional. El ex vicepresidente de Finanzas de PDVSA, Víctor Aulart, acusó a Rafael Ramírez de liderar una trama de corrupción durante su gestión frente a la estatal petrolera. Así lo señaló en un video publicado este jueves por el fiscal general Tarek William Saab. Y yo no entiendo por qué siempre están publicando las confesiones de la gente en televisión. O sea, eso no está prohibido por el COP, eso no es un material de los tribunales. Entonces luego a los acusados les niegan el acceso al expediente, pero la declaración de culpabilidad la tiran por televisión. Aulart se encuentra detenido desde el 30 de agosto, luego de que el vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, denunció ante el Ministerio Público a Ramírez por el presunto desfalco de casi $5.000 millones de PDVSA. Yo, por cierto, debo decir, si un señor colabora, si un hombre colaboró con ese desfalco, con un desfalco de tales magnitudes, ¿qué hacía en Caracas todavía? ¿Por qué estaba en el país? Es una pregunta que a uno le surge, ¿no? Producto de todos los interrogatorios a los que fue sometido Aulart, confirmó de manera clara y absoluta la total responsabilidad como autor intelectual y material del prófugo de la justicia Rafael Ramírez. Sí, él solito fue. Señaló Saab en una rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión. El fiscal indicó que Aulart, del cual se desviaron los recursos de la empresa estatal. Eso lo hace pues corresponsable, ¿no? ¿Cómo era que era la cosa? Inversiones 10.147, con 10.107, 17.000, bueno. Con esa empresa, con esa vaina, como decía yo antier, firmó PDVSA un contrato de $5.000 millones, por cierto. El contralor de la época era Clodovaldo Rusián, la procuradora de la época era Gladys Gutiérrez, la que hoy vuelve a ser presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la que en 2016 le prohibió a la Asamblea Nacional investigar a Rafael Ramírez. Detalles, ¿no? Datos de la historia. El problema de estos tipos es que ya son su propio pasado, y al ser ya su propio pasado, aquí no nos pueden venir a decir que el caso de Rafael Ramírez es un caso de ellos. En su testimonio, el ex vicepresidente de Finanzas aseguró que actuó bajo las órdenes de Ramírez. Sin embargo, reconoció que era consciente de que se trataba de una actividad ilegal. Yo estoy en este momento siendo procesado, estoy reconociendo mi culpa. Yo firmé esos documentos, los firmé teniendo la presunción de que había un ilícito cambiario. Sin embargo, en ese momento estando en el cargo, decidí hacer esto, firmar, y en este momento estoy asumiendo mi responsabilidad y estoy confesando que tuve responsabilidad en esa operación. ¿Y dónde están los reales?, manifestó Aulart en el video. No, ¿dónde están los reales?, lo manifestó yo. Por sus acciones, Aulart fue imputado del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de control con competencia en delitos asociados al terrorismo.
Bueno, sí, robarse 5.000 millones de dólares podría calificar de terrorismo, pero es un exceso solo en un régimen de este tipo, ¿no? Hay muchos otros delitos que imputarle primero. Fue imputado por su presunta comisión en los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos, malversación simple, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Ok, perfecto. ¿Y por qué lo juzga un tribunal con competencia en delitos de terrorismo? Es la pregunta. Saab denunció que Ramírez llevó a cabo los hechos de corrupción a través de la empresa auditora internacional KPMG. Fue multada por malas prácticas en auditorías donde maquillan tramas de corrupción. Y bueno, nuevamente, como decía el bufón de Como gustéis de Shakespeare, mi desgracia es mi memoria. En 2016 ya vamos a estar viendo, surgen aquellas famosas notas adicionales al balance de PDVSA en 2016, donde se habla del financiamiento del Banco Central a PDVSA por 5.000 millones de dólares para pagar el subsidio de la gasolina. Eso es esa decisión de que el Banco Central financiara a PDVSA para el subsidio a la gasolina está en el core, en el corazón de la hiperinflación que vino en esos años. Es decir, este y otros casos de corrupción en PDVSA los pagamos todos, lo pagó el hijo de Obdulia, que soy yo, y lo pagaron todos ustedes con los años horribles que fueron entre 2015 y 2019. Sigo leyendo la nota del Nacional y Aular se reunió con Ramírez en Estados Unidos de 15 a 20 ocasiones mientras este era embajador en la ONU. En esas reuniones, Ramírez le pidió que lo ayudara a recabar material para justificarse en los casos de corrupción que estaban siendo investigados por este Ministerio Público. Nuevamente, la desgracia de la memoria. Recordar que una vez dejó de ser ministro de Petróleo, lo premiaron a Ramírez con el cargo de embajador venezolano en la ONU. En Nueva York, una de las 3 mejores ciudades de la Tierra para vivir, probablemente. Según Saab, la captura de Aular de 5 allanamientos. Además, se omitieron órdenes de aprehensión contra Juan Andrés Wallis Brandt, Luis Alberto Anselmi, Ignacio Alberto Anselmi, Nervis Villalobos Cárdenas, Abraham Ortega Morales y Leopoldo Bentancur López y Rafael Ramírez Carreño, quien está exiliado en Italia. También se generaron órdenes de allanamiento para 9 propiedades relacionadas con estas personas. Y se solicitaron adicionalmente medidas de prohibición de enajenar y gravar, de bloqueo e inmovilización de cuentas y demás instrumentos financieros, y la incautación de bienes. Las autoridades italianas deben estar pensando muy bien su papel en la lucha contra la delincuencia transnacional. Estamos hablando de una persona que ha sido denunciada con pruebas de desfalcar. En otra nota dice de la patilla, chavismo imputó por 4 delitos a Víctor Aular, ex vicepresidente de PDVSA. La nota está en términos muy parecidos a la anterior. Y Saab anunció que no descarta investigar a KPMG por su presunto vínculo con la trama de PDVSA. Y pone una foto de la sede de KPMG, Torre KPMG en Chacao. KPMG en Venezuela tenía mucho personal y el Vox Populi en aquellos años, entre 2013 y 2016, era que, PDVSA era una de las cuentas importantes de KPMG en el mundo, por eso tenía la sede que tenía en Caracas. Bueno, y la cuenta era, el cuento era que desde las altas esferas de la empresa se le decía a los auditores, digamos, juniors que iban a PDVSA que no se pusieran demasiado creativos, que no investigaran demasiado, que no hicieran demasiadas cosas. Y varios balances, varios auditorías a balances anuales, pues justificaron cosas que hoy se ven claramente injustificables, hasta que llegó el balance del año 2016, que significó un terremoto para PDVSA. Sobre todo las notas al balance significaron pues un terremoto para PDVSA. El fiscal general impuesto por la ilegítima constituyente, dice Monitoreamos, Tarek William Saab, aseguró este jueves que no se descarta investigar a la firma auditora internacional KPMG por su presunto vínculo en una supuesta trama de corrupción durante la gestión del exministro chavista Rafael Ramírez en PDVSA. ¿Qué lógica tiene que una empresa vinculada a esta trama de corrupción multada en el extranjero no pueda ser objeto de una
Pienso que en este momento puede ser objeto de investigación, incluyendo esto que usted menciona, KPMG. No es descartable absolutamente nada, dijo al ser consultado en rueda de prensa, luego de que Ramírez argumentara a través de su cuenta de Twitter que todas las operaciones financieras en PDVSA durante mi gestión están auditadas por la KPMG y publicadas. Saab cuestionó que se use a KPMG como escudo al considerar que es un escudo de papel, de cartón. Qué feo le queda a Tareca hablar de escudos de cartón en un país que vivió lo que vivió este país en 2017. Es como si en su momento Al Capone dijese que tiene como escudero de su defensa el sicario, al criminal que pudiera haberle hecho los trabajos en Sicilia, sostuvo Saab, quien enfatizó que pudieran sumarse otros nombres vinculados a estas y otras tramas. KPMG fue multada por malas prácticas en auditorías. En Inglaterra esta auditora le lavó y maquilló una trama que hizo la empresa Rolls-Royce, y en consecuencia de muchas de estas malas prácticas, esta auditora KPMG ha sido multada y en el ámbito internacional tiene mala fama. KPMG en Venezuela pertenece a la red de firmas independientes afiliadas a KPMG International Cooperative, con presencia en 156 países y cuya sede principal está en Amstelveen, Países Bajos. Yo siempre digo que estos son muy buenos tiempos para la memoria, muy buenos tiempos para hacer periodismo dentro de todo, porque la información de hemeroteca que uno necesita está al alcance de un googleazo. Y entonces, con eso en mente, yo ayer googleé KPMG PDVSA Informe 2016 y me salieron algunas notas, de las cuales creo que esta es la más interesante, de la revista Dinero. PDVSA recibió subsidio por $5.526 millones por diferencial de costo y venta de gasolina. El subsidio fue solicitado por PDVSA a través del Ministerio de Petróleo y aprobada mediante un punto de cuenta firmado por el vicepresidente de la República, según el informe de los estados financieros consolidados auditados de la petrolera. Yo no recuerdo quién era el vicepresidente de la República en 2016. Estoy a punto de decir que era Jorge Rodríguez, pero no lo tengo tan claro. No vamos a ponerle un nombre al vicepresidente de la República. Petróleos de Venezuela recibió un subsidio por parte del Estado venezolano por $5.726 millones en 2016 para cubrir el diferencial entre la producción de combustible y el precio de venta. Así se desprende de los estados financieros consolidados auditados de la petrolera. Y cuando usted piense por qué está haciendo cola de gasolina, porque hace un par de años usted estuvo 4 o 5 meses sin gasolina, porque en el interior se hacían colas de 6, de 7 días, de 8 días, de 10 días por gasolina. Piensa en esto, piensa en la decisión que se tomó hace 15 años de regalarle la gasolina a la gente. Como yo siempre digo, si usted regala su principal producto durante 20 años, lo normal es que quiebre. Y ahí está la quiebra de PDVSA para demostrarlo. La subvención fue incluida en la opinión de la firma KPMG, que forma parte del informe y que lo califica como un asunto clave de la auditoría. En el referido documento se contemplan otros temas. Debido a la transacción inusual con partes relacionadas y por un monto significativo, es un asunto clave de auditoría, explicó la firma auditora. No obstante, en el informe no se precisa el costo total de combustible. El subsidio fue solicitado por PDVSA a través del Ministerio del Petróleo y aprobado mediante un punto de cuenta firmado por el vicepresidente de la República. Durante 2016, PDVSA recibió una subvención del Estado venezolano por $5.726 millones correspondiente a la diferencia entre los costos de producción y los precios de venta regulados de los combustibles de motor y diésel en el mercado nacional. Y es muy obvio que como el Estado venezolano no tenía los $5.726 millones, lo que hizo fue poner la máquina de dinero a funcionar y lo hemos pagado todos los venezolanos en empobrecimiento. Información relacionada con el caso: la justicia de España archiva la causa penal contra el ex viceministro de Chávez, Nervis Villalobos. La Audiencia Nacional de España archivó una pieza del caso PDVSA sobre supuestas operaciones irregulares para apropiarse del patrimonio de la empresa venezolana de petróleos, que había sido abierta por presunto blanqueo de capitales contra Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela en la época de Hugo Chávez. En un auto conocido este jueves, la jueza María Tardón acuerda el sobreseimiento provisional de esta pieza, una de las 4 en las que se dividió el caso PDVSA y que fue abierta contra Nervis Villalobos, su mujer, MC y el también investigado AGP, en relación con el ingreso de unos fondos a favor del matrimonio en la entidad española Banco de Madrid. La justificación de los fondos
relacionados con Nervis Villalobos se concretaba en la suscripción de un contrato de asesoría de ingeniería firmado por una sociedad controlada por él y su mujer y radicada en Madeira, Portugal, Kingsway LDA, con otra entidad afincada en Miami, Estados Unidos, Miami Export Equipment, dirigida por LDI y LJD por un importe de casi $10 millones. Según la Fiscalía Anticorrupción de España, el contrato no respondía a servicios reales, sino a dar apariencia de legalidad al origen de los fondos controlados por el matrimonio y facilitar su introducción en el sistema financiero español mediante la compra de un inmueble en Madrid, entre otras operaciones. PDVSA no formuló querella por estos hechos ni imputación alguna a los investigados en esta pieza, expone la resolución. Entonces, usted puede ir y hablar mal del señor en una rueda de prensa, pero si usted no actúa, la Audiencia Nacional Española congela el caso. A su juicio, tras esta investigación, las declaraciones prácticas y la documentación aportada por las defensas, no cabe excluir que nos encontremos ante la prestación de servicios realmente realizados y ante el pago de honorarios derivados de los mismos. Ya para cerrar este bloque, Guaidó va con todo contra Maduro, dice restablecer relaciones con Colombia no es solo estrechar las manos. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, concedió una entrevista al medio colombiano Caracol Radio. El presidente encargado le dice la patilla para abordar temas de interés nacional e internacional. En las declaraciones del dirigente salió el paso a las declaraciones del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien adelantó que la empresa Monómero será entregada al régimen de Maduro. Sostuvo que ese activo pertenece al Estado venezolano y no a una persona en particular. Monómero no es mío, es de los venezolanos. Monómero debe seguir siendo de los venezolanos y al servicio de Colombia. Reafirmó que el país sigue en el camino de apostar por unas elecciones libres. La apuesta debe ser a las elecciones libres. La fuerza de los venezolanos la demostramos en Barinas en menos de 50 días y recientemente los maestros en la calle. Hay una mayoría que quiere recuperar su dignidad. Para restablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela no es solo estrechar las manos, es rescatar la democracia. Para retomar el nivel de balanza comercial hay que luchar por la democracia en el país. Y Colombia ha recibido las credenciales de Félix Plasencia como embajador de Venezuela en el vecino país. La entrega se da después de que esta misma semana, ahí están los amigos de la mañana, los pajaritos, las guacamayas. La entrega se da después de que esta misma semana el nuevo embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, hiciera lo mismo con el gobernante Nicolás Maduro en Caracas. El embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, presentó una copia de las cartas credenciales al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, en medio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. En un encuentro el pasado miércoles 31 de agosto, en la sede de la Cancillería colombiana, Plasencia entregó las copias de estilo. Este era un paso previo a otro evento en el que se acreditará como jefe de la delegación de Venezuela en el país. A través de su cuenta en Twitter, Plasencia compartió un video sobre la reunión con el funcionario colombiano. Con gran honor presentamos al canciller de la República de Colombia, Álvaro Leiva, las copias que me acreditan como embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Colombia. Plasencia está a la espera de reunirse con el presidente colombiano, Gustavo Petro, para entregarle las credenciales, un encuentro que podría tener lugar la próxima semana. Y el SAIME prometió garantizar cédulas y pasaportes a venezolanos en el exterior. Ojalá sea cierto. La Cancillería y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela trabajarán conjuntamente para que los venezolanos que residen fuera del país tengan al día sus documentos de identidad y viaje, informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores del chavismo en un comunicado. En los últimos años, numerosos venezolanos en determinados países no pudieron renovar sus cédulas o pasaportes en los respectivos consulados debido a la ruptura de relaciones diplomáticas de la nación de origen con la de acogida o a los fallos en las plataformas habilitadas para este fin, según el régimen de Nicolás Maduro, por supuestos ataques informáticos o sabotajes al sistema del SAIME. Esto generó retrasos en las renovaciones y en la emisión de documentos de identificación, tanto dentro como fuera del país, por lo que cientos de venezolanos en el extranjero no tienen su documentación personal en regla. Con el objetivo de subsanar este problema, el canciller del chavismo, Carlos Faría, y el director general del SAIME, Gustavo Vizcaíno, acordaron trabajar de manera conjunta y facilitar la emisión de documentos identificativos, lo que es un derecho constitucional. Según la nota de la Cancillería, se comprometen a garantizar los documentos de identidad y viajeros a quienes no se encuentren en el país.
El SEIME detalló que desde el pasado 11 de agosto ha enviado 5.464 documentos de viaje, en su mayoría a los países del Caribe, que son los que más demanda presentan. El segundo lugar lo ocupan las solicitudes desde Europa y el tercero Asia y Oceanía. Según la última actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, R4B, difundida el lunes pasado, más de 6,8 millones de venezolanos salieron del país de origen en los últimos años. Según este mecanismo de coordinación regional, agosto de 2022, 6.805.209 personas salieron de Venezuela, el 84%, 5.745.664 viven en América Latina y el Caribe. La información de anoche, la información que fue noticia mundial anoche, fue la detención de un hombre que supuestamente, yo le voy a poner supuestamente con grandes comillas, intentó asesinar a Cristina Kirchner en la puerta de su casa. Yo creo que es la primera vez en la vida que un magnicidio lo intenta un extranjero, por lo menos que yo recuerde. El hombre de nacionalidad brasilera fue reducido y posteriormente identificado como Fernando Andrés Sabac Montiel, de 35 años. Todo ocurrió el jueves pasado a las 21, en el momento en que la vicepresidenta llegaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta tras presidir una sesión en el Senado. Detuvieron a una persona armada que intentó asesinar a Cristina Kirchner en la puerta de su casa, según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación a Infobae. El atacante, un hombre de nacionalidad brasileña, fue reducido y detenido inmediatamente. El hecho, que quedó registrado en videos impactantes, dice Infobae, se produjo la noche del jueves, minutos después de las 21, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, en el momento en que la vicepresidenta regresaba a su departamento luego de cumplir con actividades en el Senado. Desde el entorno de la presidenta de la Cámara Alta confirmaron a este medio que CFK no se encuentra lastimada. El ataque a Cristina Kirchner es el más grave desde que hemos recuperado nuestra democracia, señaló el presidente Alberto Fernández en un mensaje difundido en cadena nacional. Las imágenes captadas por canales de televisión y especialmente por particulares que estaban en la zona son elocuentes. Allí se puede ver y escuchar cómo un hombre se acerca y a pocos centímetros de la cabeza del expresidente de la Nación gatilla un arma de fuego que no ejecutó el disparo. Recién entonces reacciona el personal de seguridad y logra reducir al individuo, quien es el agresor, según precisaron fuentes oficiales. El hombre que intentó asesinar a Cristina Kirchner fue identificado como Fernando Andrés Sabac Montiel, de 35 años y nacionalidad brasileña. Es una persona que reside en el barrio porteño de Villa del Parque y, según surge de registros comerciales, está inscrito como trabajador dedicado al servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar, es decir, un Uber. Su vehículo fue allanado durante la madrugada. Y Maduro se solidarizó con Cristina Kirchner y repudió el atentado contra su vida. El régimen chavista repudió el atentado sufrido por la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuando un hombre intentó disparar un arma a centímetros de su cara. Enviamos nuestra solidaridad a la vicepresidenta CFK Argentina ante el atentado contra su vida. Repudiamos enérgicamente esta acción que busca desestabilizar la paz del hermano pueblo argentino. La patria grande está contigo, compañera, expresó Maduro a través de un mensaje de Twitter. Por su parte, el canciller Carlos Faría manifestó que desde la República Bolivariana de Venezuela repudiamos el nefasto ataque en contra de la vicepresidenta CFK Argentina por parte de un sujeto que intentó en vano, gracias a Dios, fue en vano dispararle. Rechazamos este acto de violencia y nos solidarizamos con la valiente Cristina. Estamos contigo, hermana Cristina. Bueno, 6:45 minutos de la mañana, titulares de la mañana, RCR 750M. Gracias a todas las personas que nos están viendo por internet, nos están escuchando por internet en esta madrugada del 2 de septiembre, este amanecer. Decirle madrugada ya es un exceso, ¿no? Ya estamos a plena luz del día. 6:45 de la mañana del 2 de septiembre de 2022. Jaime Nestares en la dirección de la estación. El gran Julio Pinto en los controles, quien les habla Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Quimeica, alquiler de equipos médicos, y el consultorio veterinario del doctor Alfredo Coa, garantía integral para el bienestar de su mascota. Vamos con unos titulares de la realidad venezolana. Transportistas de Falcón piden aumento del pasaje urbano.
si no se modifican los precios, todo va a ir a la debacle. No sé, no digo cuando están pidiendo, llevar el pasaje de 2 bolívares a 4 bolívares en el transporte masivo y de 3 a 5 en unidades de 5 puestos, lo que cree que es muy caro para el ciudadano común. La situación, esto es en Carirubana, la situación se repite en el municipio Miranda, donde está ubicada la ciudad de Coro. El pasaje es más económico que en el municipio Carirubana y los transportistas esperan que el pasaje pase de 1,5 bolívares a 3 bolívares y de 2 a 4 bolívares. Mientras todo esto sucede, Maduro lanza el plan integral El Metro se mueve contigo. Vamos a poner para poner como el mejor sistema metro del mundo, y lo vamos a lograr. Es el plan Metro se mueve contigo. Está presente para defender a sus compañeros del metro, trabajador y trabajadora del metro de Caracas. Vengo en tu defensa. Ya basta de tanto ataque hacia los trabajadores del metro de Caracas. Al mismo tiempo atinó a los del Primero Justicia. Este plan es para ir con trabajo, con dedicación, con resultados. Prepárate, Enrique Capriles, Carlos Ocariz. Capriles, te vamos a meter medio metro. Bellas declaraciones de un presidente, ¿no? Que además ya decidió quién es su contendor en 2024. El contendor en 2024 saca un tuit y lo que vienen son 50 insultos de respuesta y 7 retweets y como 10 corazoncitos. Yo siempre digo, si yo fuera el asesor de redes sociales de Capriles, viendo cómo están las redes sociales, no solo de Capriles, de Guaidó, de Leopoldo, de todos ellos, estaría muy preocupado, porque ciertamente esto habla de la animadversión que tiene la gente también por todo el liderazgo político de la oposición, ¿no? Es decir, el cometido del chavismo, que era destruir a la oposición, bueno, porque en un país de destruidos todos estamos iguales, no hay referentes. Bueno, el venezolano hoy carece de referentes políticos que signifiquen, que simbolicen una esperanza. El gobierno de Maduro anuncia, y esto incluye chavismo, oposición, tercera vía, todo lo que ustedes quieran. Por supuesto, en esa anomia, el chavismo corre solo, pues tiene el aparato del Estado para sostenerse. El gobierno de Maduro anuncia el aumento de los bonos sociales este 1 de septiembre. Los montos anunciados fueron de 35 bolívares por el bono doctor José Gregorio Hernández, es decir, la linda cifra de algo así como $4 y piquito, y Hogares de la Patria con 3 integrantes de 35,10 bolívares. Información sobre los bonos. Maduro salió del aire en BTV y no creerás a quién le echó la culpa, dice La Patilla. Tuvimos un problema con la móvil, dijo Maduro, al restablecerse la transmisión, porque se salió del aire durante varios minutos. Como estamos hablando de los agentes de la CIA en Venezuela, de los proyectos que tiene el imperialismo en Venezuela, y estamos triturándolos. Algo pasó en la móvil, algo pasó, agregó mientras miraba con reproche a Freddy Ñáñez, rebautizado como Alfred Nazaret. El nuevo invento de la ENE ilegítima amenaza autonomía de estados y municipios venezolanos. Estas son declaraciones de Rodrigo Cabezas, quien fuera ministro del chavismo, economista, exministro de Finanzas. Denunció que fue aprobada en primera discusión por la ilegítima Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de armonización tributaria de estados y municipios. Esto se lo había leído yo en su momento. El experto en materia económica calificó la ley como un estamento de subordinación que vulnere facultades y competencias de los municipios. Bueno, yo, sin querer pretender ser chavista, ni mucho menos, digo, bueno, a alguien le tiene que poner el cascabel al gato a los impuestos municipales, ¿vale? Hay municipios que son una locura, municipios que cobran sobre una cosa que terminas trabajando para el municipio. 368 y 180 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cabezas detalló que el instrumento plantea un registro único de información fiscal para los contribuyentes municipales y estadales llevado por el CENIAT. A juicio de Cabezas Morales, se fijan arbitrariamente los límites máximos de la alícuota de tributos cobrados por estados y municipios. Se fijan arbitrariamente los límites máximos de la alícuota de los tributos cobrados por estados y municipios. Yo insisto, alguien tiene que ponerle el cascabel al gato con los tributos municipales, porque tributos regionales creo que nada más hay 1 o 2, es muy poquito. Eduardo Labrador
diputado del Estado Zulia, exigió al régimen madurista respetar el artículo 206 de la Constitución. Los estados serán consultados por la Asamblea Nacional a través del Consejo Legislativo cuando se legisle en materias relativas a los mismos. La ley establecerá los mecanismos de consulta a la sociedad civil y demás instituciones de los estados por parte del Consejo en dichas materias. Dios mío, son las 6:51 de la mañana y me falta medio noticiero aquí. Según la ANDIEP, colegios privados comienzan clases a mediados de septiembre. Fausto Romeo, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados y coordinador de la Comisión de Educación del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios, manifestó que el retorno a clases presenciales siempre se da después de la segunda semana del mes de septiembre. Es una fecha tradicional y es una necesidad comenzarlo. Los maestros y profesores se tienen que incorporar, y también hay que decir que dadas las matrículas de este año, pues los primeros interesados en que las clases comiencen bien y rápido son los colegios, porque si no les van a empezar a protestar los padres a las puertas de los colegios. ¿Cómo es eso que me estás cobrando $100, $150 o $60, $80 mensuales y no me le estás dando clase a los muchachos desde la hora que es? Mira, con los incentivos adecuados, cualquier país funciona. El problema es que en este país los incentivos todos se volvieron inadecuados. Ahora empieza a haber incentivos adecuados. Por ejemplo, usted paga el precio de la gasolina y usted no anda por ahí ruleteando, como se dice. Usted paga el precio de la matrícula escolar y usted quiere que sus hijos estén bien educados. Bueno, incentivos adecuados, pues. Comerciantes informales protestaron en Plaza Venezuela, no nos dejan trabajar, y esto obviamente tiene que ver con la invasión que habían hecho del Boulevard de Sabana Grande y las decisiones recientes de la alcaldesa, el Libertador Carmen Meléndez, que había dicho que iban a rescatar el Boulevard de la economía informal antes de que se nos vuelva lo que se nos volvió en 2000, que parecía un mercado persa. ¿Se acuerdan ustedes de aquello? Más de 3.000 familias afectadas por fuertes lluvias en el Zulia, y con este me voy a la pausa. Más de 3.000 familias del oeste de Venezuela han resultado afectadas por las lluvias registradas en los últimos días en unas 2.200 comunidades del municipio Guajira. Informó este jueves la alcaldesa chavista de esa jurisdicción, Indira Fernández. En un video publicado en su cuenta de Twitter, la funcionaria señaló que han activado 5 refugios en distintas parroquias para albergar a los afectados, a quienes han suministrado alimentos y agua potable. 6:53 minutos. Antes de despedir, hago la publicidad. Quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque si usted tiene la necesidad de un aparato médico para usted o para un familiar en Caracas, puede alquilarlo en Equimédica, alquiler de equipos médicos, donde tenemos una vasta oferta de productos para su alquiler con muy pocos requisitos. Pero si quiere comprarlos también, pues allí sencillamente es a nivel nacional, con envío a través de empresas de delivery o de courier o de mudanzas, lo que procede en cada caso según el tamaño de lo que usted adquiera. Llámenos al 0412-806-2591 o síganos en Instagram, o hagan más cosas. Síganos en Instagram como Equimédica Equimédica_alquiler, para que usted conozca allí toda nuestra oferta de productos y servicios, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y hablar también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Caracas, más de 30 años de experiencia atendiendo animales, desde aves hasta caballos. Todos ellos pueden recuperar su salud, animalitos queridos, si los ponen en manos del doctor Alfredo Cova, que les ofrece los más variados servicios, incluyendo, por supuesto, la peluquería canina para los consentidos de la casa, para los peluditos. 0414-127-7947, 0414-127-7947, 0212-661-1546, Avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba de Santa Mónica. Allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. A las 6:55 pasamos por titulares. Otra muerte sospechosa en Rusia. El presidente de la petrolera Lukoil cayó desde la ventana de un hospital. Ravil Maganov estaba internado en el Hospital Clínico Central de Moscú por un ataque cardíaco y tomaba antidepresivos, y curiosamente se habría manifestado contra la guerra en Ucrania. Tras el informe de la ONU, Estados Unidos exigió que el régimen de China rinda cuentas por el genocidio contra la minoría uigur musulmana en Xinjiang. Seguiremos reclamando a la República Popular China que libere a las personas injustamente detenidas, indicó el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Se habla de 1 millón de personas en campos de concentración. Detienen en Europa a la modelo barquisimetana Ninosca Vázquez por trata de blancas, según medios digitales. Una acusación que surge en México. Les comentaba en estos días del caso de la influencer zuliana Gaby Lupsi, del atropellamiento, del arrollamiento de su esposo, del esposo de ella,
a un ciclista en Maracaibo. Bueno, les decía que Gaby Lux, en todo caso, pues sería nada más la copiloto y ha quedado en efecto en libertad. Libertad bajo régimen de presentación. Es lo que le sale a la señora María Gabriela Chacín. Más de 35 personas han sido capturadas en el metro de Caracas desde que está el procedimiento, esto debería haberlo metido con Maduro, desde que está el procedimiento de seguridad en los vagones, en las estaciones del metro, luego de que un buhonero apuñalara a otro. ¿Se acuerdan de esto? Un perro encontró los restos del cuerpo desmembrado de un niño en Zulia. Esto es terrible. El pasado miércoles 31 de agosto, un perro descubrió una pierna de un niño en avanzado estado de descomposición en el sector Las Palmeras, en la villa del Rosario. Medios locales informaron que posteriormente fueron halladas otras extremidades del cuerpo del menor, las cuales estaban contenidas en bolsas plásticas negras. Gualberto Ibarreto envió un mensaje a los venezolanos: Dios me da la oportunidad de vivir nuevamente. El intérprete venezolano Gualberto Ibarreto ha reaparecido a través de una nota de audio con un mensaje esperanzador hacia todos los que se han interesado por su salud. Cuando Diosdado Cabello habló de Juanes en Con el Mazo Dando, yo les dije, ese concierto no va, y no sé por qué esta nota no me abre, pero en efecto ese concierto no va, ha sido suspendido, el concierto de Juanes en Caracas, luego de las presiones políticas, para todos aquellos que dicen que Venezuela se está arreglando. Y finalmente, cerca de 80% de las librerías venezolanas han cerrado en los últimos años. Antonio Hanawi, director principal de la cadena de librerías El Mundo del Libro, aseguró que 80% de las librerías venezolanas, es decir, 4 de cada 5 librerías en Venezuela, han cerrado en los últimos años. La cadena de librerías Nacho cerró 60 establecimientos, Las Novedades cesó operaciones en 70 tiendas y Tecniciencia en 30. Y tan sabroso que era cuando uno iba un domingo a la librería de Nacho. Yo me acuerdo, mis hijos estaban pequeños, corrían para la librería de Nacho. Y bueno, de ahí salíamos los 4, cada uno con un libro. Pues mi esposa, mis chamos y yo, cada uno salía con un libro, y eso lo hacíamos una vez al mes, una vez cada 15 días, cuando uno tenía pues una vida, un país, uno podía comprar libros, educarse, tantas cosas que uno podía hacer en este país que han desaparecido como consecuencia de los malos actos de este régimen político y de la corrupción de este régimen político. 6:58, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. 2 de septiembre de 2022, nos encontraremos el lunes. Disfruten del fin de semana y que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. Ya han pasado unos años y ya puedo hablar del tema. Esto me pasó a mí y me costó meses tragarlo y otros cuantos meses en digerirlo. En mi casa vivían mis 5 hijos, 4 chamas y un chamo, todos estudiando en los diferentes niveles correspondientes a sus edades. Y ya como es natural, existían 5 o más empates que también interactuaban con la familia. Para sobrellevar con éxito este hambriento e hiperactivo grupo humano, yo había contratado para la casa un matrimonio recomendado de empleados domésticos. Ella hacía de todo y él bastante menos, pero ella tapaba sus olvidos. Yo viajaba mucho, pero un día llego de viaje y el señor me dice, vanagloriándose, que bajara a la sala para que viera. ¿Y qué es lo que voy a ver? Orgulloso me dice, ya verá, doctor, yo compré todo y lo arreglé todo. Wow, ¿qué será lo que hizo? Y bajé con él y ¡zas! ¡Horror! El señor había pintado los muebles de la sala con un esmalte del color de su gusto. Mi cara de terror y de rabia él interpretó como de sorpresa y aprobación. ¿Verdad que está bonito, doctor? Yo los iba a pintar color naranja, pero no había. No sabiendo qué decir, solo se me ocurrió preguntar, ¿y a esa mesa por qué le pintaste solo 2 patas? Porque se me acabó la pintura, doctor.
y me veía la cara y sonreía. En un pueblo llamado Borja, cerca de Zaragoza, en España, en el Santuario de la Misericordia, existía un fresco de principios del siglo XX llamado Ecce Homo, del pintor Elías García Martínez, que estaba bien dañado. Y entonces una mujer aficionada a la pintura llamada Cecilia Jiménez decidió mejorarle el aspecto y por su propia cuenta y riesgo y sin pedir permiso lo arregló. Y obviamente quedó igualito que mis muebles. Y todo el mundo decía, es algo tan serio y tan triste que lamentablemente uno no puede parar de reír un buen rato. Mismo